Buenas tardes, bienvenidos al primer campus, al primer curso del campus AFAM. Mi nombre es Victoria Pulido, soy directora técnica de la Asociación Nacional de Fabricantes de Mortero. Como decía, en primer lugar, agradeceros vuestra asistencia al lanzamiento del campus online de AFAM. Desde la asociación pues, se ha puesto en marcha esta iniciativa que va a ir dirigida pues, a aquellos profesionales de la construcción que quieran reciclarse y actualizar sus conocimientos sobre los morteros industriales, propiedades, usos, aplicaciones, etcétera. Las jornadas se van a celebrar todas vía online a lo largo de este año. Están previstos varios cursos. Cada curso se va a componer de 3 jornadas que se realizarán de forma continua a lo largo de un mes. Se hacen una por semana, siempre a la misma hora, el mismo día. Las jornadas, como digo, se celebran vía online, se graban y posteriormente se van a subir a un canal que se ha creado para ello y que podréis luego volver a ver las presentaciones en aquel caso en el que no hayáis podido conectar o necesitáis volver a ver la presentación. Desde la asociación también lo que se va a realizar es que a todos aquellos asistentes a las 3 charlas que compongan el curso se les va a emitir un certificado, un documento acreditativo de participación en estos cursos. Hoy comenzamos el curso relativo a pavimentos de suelos cementosos autonivelantes. Como digo, se va a dividir en 3 jornadas. La primera que vamos a ver hoy está dedicada a los requisitos y normativas de estos morteros. En la siguiente, de la semana que viene, se hablará sobre los sistemas de preparación de soporte y aplicación. Y en la última semana sobre obras singulares realizadas con estos pavimentos y patologías que han podido surgir y cómo se han solucionado. Para desarrollar este curso, hoy contamos con Carlos Velasco Espejo Saavedra. Él es ingeniero técnico de obras públicas, ingeniero civil y bueno, es una persona de gran experiencia dentro del sector de los morteros. Informaros un poco que la jornada durará aproximadamente unos 40-45 minutos. Al final tendremos un espacio dedicado a las consultas. Para ello, dentro del panel de control que os debe haber aparecido en vuestra pantalla, hay un apartado de preguntas, de manera que a lo largo de la jornada, si os surge alguna consulta, nos podréis hacer la pregunta a través de ahí y al final de la jornada, pues daremos respuesta a todas aquellas cuestiones que surjan. Si no diera tiempo a resolverlas todas, pues luego iríamos resolviéndola de manera individual. Posteriormente, una vez terminada ya la jornada o por email, se enviará el resultado de las consultas. Y bueno, yo sin más doy paso a Carlos Velasco, que comience con la presentación y daros las gracias por asistir hoy al Campus AFAM. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya como os ha dicho Victoria, soy Carlos Velasco y voy a empezar a hablar de los pavimentos cementosos autonivelantes. Primero que os quiero hacer una pequeña, bueno, no una historia, pero sino contaros un poco cómo han salido. Hasta ahora, vosotros sabéis que de siempre los morteros de cemento eran unos materiales que se utilizaban pues, como material de agarre para las fábricas, se utilizaba para enfocados y para cosas clásicas desde tiempo inmemorial. Sin embargo, en pavimentos también se utilizaban, no sé si os acordáis que había unos pavimentos que eran de los que eran los de cemento bruñido, que se ruleteaban, y bueno, y había algunas cosas más, pero tecnológicamente el pavimento pues no tenía grandes avances. Los primeros avances que hubo en los pavimentos de cemento, a base de cemento, que eran los de hormigón, eran los pavimentos de hormigón con suelo ejecutados con fracasadora mecánica, pero eso no eran autonivelantes. Entonces, había una serie de pavimentos también que eran de autonivelantes que eran los de resinas, que esos llevan utilizándose pues 30 o 40 años. Pero esos son materiales muy caros y que tienen unas limitaciones de uso muy especiales, ¿no? Era muy limitado su uso.
Sin embargo, pues digamos, como inversión o como mejora tecnológica de los morteros y aprovechando quizá otros tipos de morteros que sí son más antiguos, que son los de anclaje y los de bancadas, se fueron desarrollando morteros autonivelantes. Vamos a dejarlo así genéricamente porque hay un montón. Es decir, nosotros podemos hablar de que pues en nuestra asociación, que es AFAM, pues hay unos cuantos asociados y cada asociado a lo mejor tiene 10 o 15. O sea, imaginaros el mundo de los morteros que se ha generado y que se ha generado de golpe, pues en un plazo de unos 15 o 10 años, 10, 15 años han ido apareciendo y se han ido desarrollando. Seguramente al mejorar la tecnología y lo que respecta a las selecciones de áridos, a las calidades de las formulaciones y luego a la incorporación de todo tipo de aditivos a las pastas. Bien, entonces, vamos a pasar ya a ir hablando sobre esto. Aquí, por ejemplo, podéis ver, decimos que es un pavimento cementoso autonivelante, pues es un pavimento cementoso que lo primero que tiene que tener es una gran fluidez, grandes prestaciones y que nosotros podamos verterlo y que él se pueda repartir solo o sin ningún tipo de ayuda o con una mínima ayuda para conseguir un pavimento sin tenerlo que tocar. Por ejemplo, en esta diapositiva veis a la derecha, veis un pavimento que sería un pavimento autonivelante recién acabado. Como está recién acabado, está brillante y entonces pues se queda como un espejo, luego se queda mate cuando empieza a fraguar, pero veis el acabado que se puede conseguir. Sin embargo, el de la izquierda sería un pavimento anterior, es una rampa, y entonces, claro, una rampa no se puede utilizar un pavimento autonivelante, tiene que ser un pavimento con una consistencia tisotrópica, de manera o pastosa, de manera que no se nos vaya por la rampa, es decir, observaros la diferencia en el acabado. Bien, ¿cuáles son las funciones de un pavimento cementoso autonivelante? Bueno, pues lo primero es tener una superficie plana, nivelada y que pueda eliminar irregularidades. Nosotros también, además de eso, no solamente conseguimos la nivelación, podemos conseguir buenas resistencias según nuestras necesidades, podemos conseguir resistencias mecánicas, podemos conseguir resistencias a la abrasión, otra cualidad que también se consigue con estos morteros es el obtener una superficie uniforme en textura y en acabado, de manera que sea toda igual y que permita la colocación de un pavimento continuo. Permite también, o debe de permitir, o debiera permitir, la colocación de pavimentos posteriores, como por ejemplo un aro de resinas o un pavimento de cualquier tipo. Es decir, puede servir de base y de acabado. Y una característica también que tiene que tener es que nos permita, debido a su fluidez, permita unas puestas en obra sencilla que permite unos grandes rendimientos, con lo cual podemos conseguir unos precios razonablemente buenos para su aplicación. Quiere decir que eso hace que exista, digamos, un mundo nuevo, un mundo totalmente nuevo en el mundo en estos los pavimentos. Bien, nosotros para poder analizar los morteros tenemos dos formas, normalmente se hace mediante dos formas, que es el análisis mediante la situación en estado fresco y el análisis mediante su estado en endurecido. En estado fresco, ¿cómo tiene que ser ese mortero para que lo podamos utilizar y nos venga bien? Pues tiene que ser con tener una buena fluidez y que se pueda nivelarse el suelo, que tenga ausencia de segregación. Ya sabéis que la segregación es el efecto según el cual nosotros una masa de un mortero pues se disgrega y las partes, en el caso de que yo, por ejemplo, lo vierta, los áridos más grandes se van al fondo y las partes más finas se van a la parte de arriba. Eso era típico hace algún tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que eso le da irregularidad al mortero y mala calidad. Nosotros tenemos que conseguir un mortero que sea siempre uniforme, tanto por arriba como por abajo. Tenemos que conseguir que no tenga exudación. La exudación ya sabéis que es la aparición de lechada en la parte superior, que al secarse produce la aparición de polvo. Entonces tendríamos pavimentos que serían pulverulentos y que además nos provocaría problemas de adherencia con cualquier cosa que queramos poner allí. Necesitamos también que tengan un tiempo abierto suficientemente suficientemente largo como para que nos permita ponerlo en obra. Queremos que tenga desarrollo rápido y resistencia. Ya sabéis que es lo que sucede con un material que desarrolla resistencia rápidamente. Significa que podemos acceder a la siguiente fase del trabajo en menos tiempo y ya sabéis lo que vale el tiempo en una obra.
Secado y fraguado rápido. El secado y fraguado rápido es fundamental porque en muchas ocasiones, por ejemplo, el secado permite la evaporación de agua a tal velocidad que permite hacer la siguiente fase de trabajo, por ejemplo, colocar un pavimento encima. Imaginemos un pavimento que tiene que tener eh, que tiene que tener encima un pavimento de epoxi, pues tendrá que secar rápidamente para que se permita que rápidamente pongamos poner un pavimento de epoxi encima. Y por último, una buena trabajabilidad y que permita su colocación. Si es difícil de trabajar, es difícil de colocar y al final lo que sucede es que se encarece su puesta en obra, lo cual quiere decir que puede desbaratarnos todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Qué es lo que sucede en estado endurecido? Bueno, pues es un poco un corolario de lo anterior. En estado endurecido, nosotros lo que tenemos que obtener es una superficie lisa, que sea lisa, sin poros, y que sea estéticamente aceptable en muchas ocasiones, no siempre, pero que sea lisa y poros. Necesitamos una superficie homogénea, necesitamos que no tenga sudación, como hemos dicho anteriormente, porque si no, en nuestro pavimento de ahora nos va a aparecer polvo y nos va a aparecer problemas de adherencia. Podemos también conseguir que tenga una buena adherencia al soporte, pero eso tampoco es obligatorio, depende de cuál sea. Si nosotros tenemos un recrecido muy grueso, pues muchas veces se hace que sea, incluso hasta se coloca un plástico para separarlo del soporte. Pero en otras muchas ocasiones, cuando vamos a colocar un recrecido de milímetros, es imprescindible que tenga buena adherencia, porque si no, la vida de ese pavimento va a ser muy corta, muy corta. Y sobre todo, ¿qué tiene que tener? Pues tienen que tener buenos valores de resistencia a la abrasión, tienen que ser duros, tienen que tener poca retracción para que nosotros podamos hacer un pavimento continuo y no nos aparezcan fisuras en los puntos más inesperados, y tiene que acabar estéticamente, que tampoco es obligatorio porque hay veces que encima va a haber un pavimento grueso y que lo va a tapar, pero otras veces no, otras veces tiene que dar perfecto, como habéis visto en el de la primera diapositiva. Bien, entonces, vamos a hablar de la norma que controla todo esto. Yo sé que esta primera charla es un poquito más dura porque hablar de normas siempre es lo más duro, pero también tiene la ventaja de que ya, digamos, la parte de la vida no la quitamos y pasaremos el próximo día a hablar ya de obras, de aplicaciones y de qué obras se han hecho y cómo se ha podido hacer. Entonces, la norma UNE EN 13813 es la norma que rige todos estos morteros. Y es la que establece los requisitos para la fabricación. Ojo, que estamos hablando de fabricación. Y esta norma a quien afecta es a los fabricantes. El fabricante es el que tiene que definir lo que quiere hacer y esta norma va a servir para definir el mortero y para expresar cómo se llama, cuál va a ser su nombre. Entonces, la norma se refiere a las características de los productos y define los requisitos para poder hacer lo que nosotros llamaremos el marcado de esos productos, que es el que el cliente al que se le vende este mortero tiene que conocer para poderlo utilizar y saber cuál es el que tiene que seleccionar, porque como ya os he dicho, pues hay cientos. Bien, entonces, para que veáis un poco la norma, cómo funciona, lo primero vamos a hablar de los símbolos y abreviaturas. Esta norma afecta no solamente a los morteros nuestros, que son los de cemento, sino a la de otro tipo de fabricantes que no tienen nada que ver con nosotros, como pueda ser por los de asfalto fundido, los de resinas sintéticas, que son los de resinas epoxi o de poliuretano, otros que tienen base de magnetito de sulfato cálcico. Nosotros de estos nos olvidamos. A nosotros nos interesan los pavimentos, las pastas autonivelantes a base de cemento, cuya abreviatura va a ser CT. Y eso va a ser el primer nombre que va a tener cualquier mortero del que nosotros vamos a hablar de los nuestros. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos con los símbolos y abreviaturas. Ahora vamos a hablar de la designación de las características que va a tener cada uno de estos morteros. La norma va a definir algunas características que van a ser obligatorias y otras que van a ser voluntarias. Y ahora iremos explicando por qué. Las obligatorias, bueno, vamos a decir, por ejemplo, la primera, la C, la resistencia a compresión. La F, la resistencia a flexión. La A, la resistencia a BOMI. La RWA, perdón, la resistencia al desgaste por rodadura. O la AR, que es la resistencia al desgaste. Del desgaste hay 3 ensayos que ahora también os comentaré por qué hay 3 o por qué creo que hay 3. Pero tenemos, como veis, muchas más. Dureza superficial, resistencias, módulos de elasticidad, resistencia a tracción, resistencia al impacto, etcétera. Y alguna más que hay. ¿Qué dice la norma? La norma dice que tendrás que definirlo mediante una especie de siglas, y las 3 primeras, que son la C, la C y la F, son obligatorias. La A también, si va a trabajar ese mortero como mortero que va a estar sometido a desgaste. Si no, no.
Lo normal es que si va a estar a desgaste, sea obligatorio definir ese mortero con la C, con la F y con la resistencia al desgaste, que hemos dicho que hay 3. Y ahora vamos a empezar a ir pues, hablando de cada una de ellas para que veáis de dónde salen y por qué se funciona así. Esta es un cuadro que viene indicado en la propia norma, en el cual yo he remarcado en rojo los nombres de los ensayos y el cemento, porque ya hemos dicho que los de sulfato de calcio, magnesita, etcétera, no nos interesan a nosotros para nada. Entonces, nosotros hablamos de los que hay aquí, que son los que están en el recuadro. Es el cemento. Tenemos 3 normas que serían obligatorias, en principio, que son la de la resistencia a compresión, que es, según la norma, la resistencia a flexión, que también es obligatorio según la norma, y las resistencias al rozamiento, que hay 3 y que hay que elegir la que se desee, cada uno utiliza la que le parezca conveniente. Si es un valor, un ensayo que sea necesario porque vaya a tener desgaste, si no lo va a tener, no. Por ejemplo, un recreacio de mortero que va a tener encima un pavimento de madera, un parqué, pues no va a estar sometido a desgaste. El desgaste en todo caso lo tendrá la madera, pero no va a tener el mortero, con lo cual no hace falta un ensayo de desgaste. Bien, pasamos entonces. Todos los demás son opcionales y esas opciones son las que define el fabricante para definir su mortero. Es decir, el fabricante define su mortero con los valores que son obligatorios, pero luego él puede hacer otros morteros distintos con nuevas propiedades que ahora iremos viendo. Entonces, empezamos con la resistencia a compresión. La resistencia a compresión la definimos con una abreviatura que es DC, con unas unidades de medida que es el newton milímetro cuadrado y una norma de referencia que es la que se utiliza para hacer el ensayo, que sería la 13892/2. Pues, ¿qué quiere decir? Que todos los morteros que se fabriquen tienen que estar medidos mediante este tipo de ensayo. El ensayo puede ser, por ejemplo, si tenemos un C25, como dice aquí, el C25 quiere decir que el mortero, la resistencia a compresión, por eso es C, tiene un valor de al menos 25 newton por milímetro cuadrado y menos de 30, porque si no sería un C30. Quiere decir que cualquier mortero que tengamos tiene que definir en esta escala para que el cliente que lo va a comprar sepa cuál es su resistencia y si le va a servir para lo que él quiere o no. Continuamos. Una indicación. Cuanto mayor valor del número implica mayor resistencia. Quiere decir que el C80 pues, tendría un mortero de 800 kilos que, como os haréis idea, es un morterazo. Pero bueno, algunos se han hecho de esos valores, algunos se hacen. Continuamos. En el caso de la resistencia a flexión. La resistencia a flexión, su abreviatura sería la F, la unidad de medida sería la misma, el newton por milímetro cuadrado, y la norma de referencia la misma, la 1382/2. Pues esto es igual. Si nosotros queremos definir un F, por ejemplo, un F3, quiere decir que sería un mortero que sería definido como F, pues que es resistencia a flexión, y tendría un valor de 3 newton milímetro cuadrado superior o inferior a 4, porque si fuera superior a 4, pues sería el F4, ¿de acuerdo? Entonces nuestro mortero ya es un C algo, F algo. Cuanto mayor valor del número, mayor resistencia tiene el mortero. Y ahora vamos a pasar al siguiente, que es obligatorio, pero no siempre, pero que es obligatorio dependiendo para lo que se use, que es la resistencia al desgaste. Existen tres tipos de resistencia al desgaste. Yo me imagino, pero no lo sé seguro, pero seguramente que es así, que se utilizan 3 tipos de resistencia al desgaste porque cuando se han hecho todas las normalizaciones yo recuerdo durante los años 90 que existían todos los comités de normalización y cada país tenía su normativa. Entonces, pues los alemanes tenían las normas DIN, los franceses tenían las NF, los ingleses las British Standard, ahí todo el mundo, y los españoles teníamos las UNE. Todo el mundo, cuando se unificaron los ensayos, porque había que tener un ensayo unificado, aparecieron todo tipo de follones, porque claro, todo el mundo decía, no, se hace con mi ensayo. ¿Por qué? Porque si no significaba a lo mejor modificar las instalaciones y los equipos que tenían todos los laboratorios de su país. Yo recuerdo que se pasó con otros tipos de ensayo y me imagino que este sería igual. Y aquí llegarían algún entente cordial y que dirían, bueno, pues utilizamos estos 3 y así cada uno que utilice el que le venga en gana. En mi opinión, que puede ser que no sea así, pero yo creo que sí. Entonces, nosotros tenemos 3 ensayos, que serían el BOM, el BCA y el ensayo de rodadura, que es el Rolling Wheel Abrasion. Vais a encontrarlo siempre el 99% de las veces con el BOME, pero bueno, explicamos un poco cómo funciona cada uno de los 3 y si algún día lo tenéis que ver con él, pues ya sabéis. La abreviatura sería la A, la AR,
y la RWLA tiene también sus unidades de medida, etcétera. Bien, vamos a ver cómo funciona el BOME. Como hemos dicho, el BOME se mide se define con la letra A y luego se mide un valor numérico. El valor numérico viene definido por este aparato que veis a la derecha, que parece una especie de gramola o tocadiscos, pero en el fondo es un disco que va girando en el cual nosotros ponemos un material abrasivo y ponemos la probeta a ensayar. Entonces va girando y durante un tiempo X, con una presión X, etcétera, y al final se produce un desgaste. Nosotros medimos la probeta antes de hacer el ensayo y medimos la probeta después. Y dependiendo del material que haya perdido, pues sabemos cuál es su resistencia a BOME. ¿Qué es lo que sucede? Que cuanto más material pierda, menos resistente es, o como dice aquí abajo, cuanto menos pierda, más resistente es. Es decir, que el material que sea, por ejemplo, el A1,5, y es que ha perdido menos de 1,5 unidades, centímetros cúbicos partido por 50 centímetros cuadrados. El A22 sería un material que ha perdido un montón de material, en el ensayo. ¿Qué es lo que sucede? Que sería mucho peor. Bueno, peor no, porque tiene su utilidad, cada uno tiene su utilidad. Si este va a tener un desgaste importante, a lo mejor el otro es que va a estar protegido, entonces el que tenga más o menos desgaste nos importa bien poco. La segunda variante hemos dicho que es el BCA, que bueno, en vez de ser el aparato anterior, pues tenemos este otro que se define en la nomenclatura como AR y también mide la cantidad de pérdida en un desgaste con una probeta cilíndrica que va produciendo una erosión y que genera pues un desgaste. Eso se mide en micras y entonces si es de 50 es el que menos ha perdido, si es de 600 es el que más. Y nosotros nos pasa lo mismo que en el caso anterior. Cuanto menos pierda, más resistente es. Cuanto más pierda, pues más malo es o más aplicable, uno tiene una aplicación en la cual no va a tener desgaste. Y el Rolling Well Abrasion, que es el tercero, que es otra variante más, en el cual se utiliza un disco que además está sometido a una serie de esfuerzos torsores para que genere desgaste en la probeta, y entonces por lo mismo, a más valor, más resistente es. Perdón, a menos valor, más resistente es. Entonces se mide también la abrasión que se produce, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya os digo que el que vais a ver, si algún día os toca, normalmente va a ser el BOME, que es el primero. ¿Eh? Y bueno, aquí os hago un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Las abrasiones se ensayan de forma obligatoria siempre que sea utilizado como superficie de desgaste. Si nosotros vamos a utilizar un mortero para colocar algo encima, como por ejemplo un suelo de baldosa, pues voy a hacer un plastón para poner encima un suelo de baldosa, pues es una tontada hacer el ensayo de desgaste. El más extendido de los ensayos es el BOMI. Cuanto menor sea el valor, como hemos dicho, más resistente es el material o tiene menos desgaste. Entonces, todos los ciclos se basan en someter a unos ciclos de desgaste y medir qué cantidad de material se ha perdido. Y bueno, y aquí hay que hacer otro comentario. Existe otro que a lo mejor habéis oído hablar más o mucho, que es el ensayo del abrasímetro Taber, pero ese realmente no es de nuestro mundo, ¿no? Este abrasímetro se utiliza mucho para la medida de desgaste de baldosas y elementos de ese tipo, y bueno, pues habréis oído hablar, pero no es nuestro caso. Es por si os sale alguna vez. Bien, bueno, y ahora vamos a ir ir revisando otras unidades que se analizan, otras características, por ejemplo, la resistencia a la rodadura. Se mide en newtons, la abreviatura será la RWFC, y la norma de referencia sería la 138092/7, por igual. Es decir, este puede tener una resistencia a la rodadura muy elevada y entonces aquí lo tenemos que va desde el 150, que es la que tiene menos, a la 550, que es la que tiene más. ¿De acuerdo? Estos son características para suelos que pueden estar recubiertos porque están sometidos a cargas de rodadura elevadas. Entonces, la carga de rodadura se mide, como veis ahí, en newtons. El modo de elasticidad, pues bueno, ya sabéis que el modo de elasticidad se denomina siempre con la letra E, se mide en kilonewton por milímetro cuadrado y la norma de ensayo tenéis aquí, la EN ISO 178. Normalmente ya sabéis que los modos de elasticidad tienen una relación bastante parecida, bueno, no directa, pero casi con los valores de resistencia. Quiere decir que un mortero que tenga más resistencia suele tener más módulo de elasticidad. Pero sirve también y por eso sirve también para definir algunas veces las características de un mortero que se puede utilizar, porque cuanto más módulo de elasticidad que tenga, más rígido va a ser. Entonces, un mortero con bajo módulo de elasticidad sería un E1, uno con alto módulo sería un E20, ¿de acuerdo?
Normalmente los módulos de elasticidad de los morteros suelen ser un poco inferiores a los del hormigón, que suele estar por 30, si mal no recuerdo, o más, dependiendo también de los valores de resistencia del hormigón. Entonces, un valor de E10 significa que su módulo de elasticidad es al menos de 10 kN por milímetro cuadrado. Resistencia a tracción. Bueno, aquí realmente habla de tracción, pero lo que se refiere es a la resistencia a la adherencia. A la adherencia lo definimos como B, de Bond. La unidad de medida sería el newton milímetro cuadrado y la norma de referencia aquí veis, la barra 8. Entonces, ¿qué tipo de valores de adherencia? Pues resistencia sería, se define como B y luego 0,2, 0,5, 1, 1,52 según el valor del arrancamiento. Entonces, ¿cuánto nos vale el valor de adherencia? Perdón, ¿cuándo nos vale que medir el valor de adherencia? Cuando nosotros vamos a utilizar un mortero que nos vaya a hacer falta para que sea muy delgado y que nos permita utilizarlo como pavimento acabado. Es decir, un mortero que mida 5 milímetros de espesor, pues si no tiene una buena adherencia, tiene la vida muy corta porque se va a levantar. Sin embargo, hay morteros que a lo mejor se van a colocar 5 o 6 centímetros que no tienen más interés debido a los esfuerzos a los que va a estar sometido y porque encima va a tener otro pavimento encima, ¿no? Entonces, según el cuadro, por ejemplo, de características obligatorias que hemos hablado, la adherencia no es obligatoria para suelos en base a cemento, lo cual, pues, también no debería ser así, porque ya os digo que los pavimentos que son muy delgados deberían de tenerla, pero bueno, eso es así. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que si el fabricante, él piensa que lo debe decir porque tiene adherencia, porque le ha incluido aditivos o por la razón que sea, entonces lo dice el fabricante y lo incluye en sus valores de ese mortero para que el que lo va a comprar sepa que tiene buenos valores de adherencia. Bien, entonces aquí vienen algunos más, como por ejemplo, tiempos de fraguado, retracción e hinchamiento, consistencia, valor de pH, resistencia al impacto. Ya sabéis que hay morteros o hay pavimentos que están sometidos a unos valores de resistencia al impacto muy elevados y entonces existen aditivos especiales para ese tipo de suelos, lo mismo que para variar la consistencia, lo mismo que para tener valores de retracción más o menos grandes y entonces todos estos tienen su normativa y se deben de colocar cuando el fabricante lo quiera, porque hemos dicho que esto es una cuestión de fabricantes. Entonces declarará cada una de las diferentes características que tenga. La resistencia al impacto se debe declarar con las letras IR y así como las demás. Y hay algunas incluso que no llevan siglas, sino que se lo coloca el propio fabricante, pues lo considera oportuno. Resistencia, no sé, porque yo quiero que sea de color verde. Resistencia al verde, pues ya está, pues el fabricante lo pone y lo define luego en su declaración de prestaciones, que ahora hablaremos un poco más adelante. Y aquí, como una tabla general de resistencia, pues podemos decir, por ejemplo, tenemos resistencia eléctrica, tenemos resistencia química, reacción al fuego, que eso también comentaremos algo ahora, emisiones de sustancias corrosivas, permeabilidad al vapor de agua, resistencia térmica, por ejemplo. Un fabricante puede definir un mortero que tenga una elevada o una baja resistencia térmica porque resulta que está hecho especialmente para utilizarlo como base de una calefacción de estas de hilo radiante. Entonces, son morteros especiales que son conductores, que conducen la. Entonces, el fabricante lo dice para que el que lo pueda utilizar sepa que es para eso específicamente. Y aquí tenéis, pues, como veis, un montón de absorción acústica, que los hay, y aislamientos de impacto. Ya sabéis lo que puede ocurrir. Casi de los peores ruidos que se oyen en una casa son los dos niños jugando a las canicas, que se le cae una canica y se entera todo el piso. Bueno, pues en este caso existen morteros que están especialmente hechos para absorber esas frecuencias en el golpe y que no se transmitan esos ruidos. Entonces, todo eso lo define el fabricante. Bien, entonces, se deben declarar las anteriores características. Como hemos dicho, esto como resumen, las características que tenemos son las que son obligatorias y las que son puntuales. Las que no están exigidas por la reglamentación, pero que son decididas por el propio fabricante para vender un producto que él ha hecho especial y que quiere que sea así. Bien, entonces, vamos a seguir hablando, pero quiero introducir ahora un comentario referente a un procedimiento de ensayo que es el de las características de la medición del flujo o de la consistencia de los morteros autonivelantes, que es la medida del cilindro, que es que lo que pasa es que no está normalizado, sí lo utiliza muchísima gente
y la verdad que es útil, es muy útil, sobre todo en fábricas para comprobar si se han hecho bien las mezclas, si las características o las cantidades de agua han sido las correctas, y se puede incluso hacer ensayos en obra para saber si las mezclas de agua que lleva el mortero son las correctas y se hace un pequeño ensayo. Para ello lo que se hace es que se coloca sobre una superficie que sea no absorbente, se coloca el cilindro que es de 30 milímetros de diámetro y 50 de altura, se levanta rápidamente y se deja que se expanda. Entonces se mide el diámetro de la torta. Si la torta tiene 20, 30 o 40, pues será más o menos fluido. Incluso en esa torta se puede analizar el borde externo si hay segregación. Como veis en esta no lo hay, pero si hubiera segregación se ve que empieza a separarse el agua un poquito y que se queda el área atrás. O que se queda en el centro de la torta, se queda un especie de burruño, de árido, porque está mal diseñado ese mortero y se segrega. Se quedan los áridos en el centro y el agua en el extremo. Este es muy común y lo habréis visto muchas veces y lo veréis muchas veces. Bien, vamos a hacer ahora unos ejemplos para que veáis cómo lo haría, como supongamos que somos los fabricantes y que estamos haciendo un mortero. Entonces, yo digo, bueno, primero os digo que, claro, lo que se obtiene de todos estos numerajos que os he ido contando y todos estos símbolos es una cosa que podríamos llamar la matrícula del mortero, en plan coloquial, o el marcado C. La matrícula, al final se consigue una ristra de números que vamos a hacer la primera. Por ejemplo, decimos un pavimento cementoso autonivelante. ¿Cómo lo definimos? Pues primero el cementoso, ¿no? Luego CT. Si es autonivelante es obligatorio que se mida la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión. Pues sería, por ejemplo, en este caso uno, que sería de 25 newton por milímetro cuadrado o más, y que a flexión daría 6 newton por milímetro cuadrado o más. Entonces, este mortero sería el CT C25F6. Bueno, pues ya tenemos una matrícula de un mortero que está en el mercado y que se fabrica y que hay gente que lo utiliza y se utiliza para muchas ocasiones. Lo que pasa es que el fabricante puede poner 2, 3, 4, 5 características más, como vais a poder ver ahora. ¿De acuerdo? Supongamos que este mortero fuera a estar, perdón, estuviera sin proteger y se puede estar sometido a desgaste, entonces sería obligatorio ponerle lo que hemos dicho, los ensayos de desgaste, al menos uno de los tres. Entonces vamos a ver un ejemplo de un mortero que tenga las siguientes características. Por ejemplo, base cemento, pues entonces aquí tenemos el marcado C será CT. Resistencia a compresión de al menos 35 N por milímetro cuadrado. Luego quiere decir que si es de más de 35 pero menos de 40 sería C35. Resistencia a flexión de al menos 7, pues sería F7, es decir, que se tendría valores de resistencia a flexión mayores de 7 y menores de 8. Resistencia BOME al desgaste de 15, pues sería A15, quiere decir que ha desgastado menos de 15, ¿de acuerdo? Menos de 15 centímetros cúbicos partido por 50 centímetros cuadrados, sería menos de 15, pero más de 12, según la tabla que hemos visto antes. Entonces sería A15. Y resistencia a tracción de 1 newton milímetro cuadrado, es decir, mayor o igual que 1 pero menor que 1,5, pues sería un B1. Luego la matrícula de este mortero sería CT de 35, F7 a 15 B1. Es decir, la B es opcional porque no es obligatoria, pero un fabricante lo decide poner porque quiere defender a su mortero y definir que es muy bueno. Y la A es obligatoria porque no va a estar protegido por nada. Si no se recubre en interiores, si estuviera recubierto, sí. Otro ejemplo vamos a ver. Un mortero autonivelante cementoso de resistencia media que se va a cubrir. Pues entonces, mortero base de cemento, CT, con resistencia a compresión de al menos 20 N por milímetro cuadrado, pues sería C20 porque tiene más de 20 pero menos de 25. Con resistencia a flexión de 6, es decir, más de 6 pero menos de 7 N milímetro cuadrado, pues sería F6. Sería CT, C20, F6. No ponemos la A de resistencia al desgaste, ¿por qué? Porque no es superficie de desgaste y se va a estar recubierto. ¿De acuerdo? Uy, va. Bien. La siguiente, sí, está bien. Aquí viene una pequeña lista en la cual vienen definidos algunos morteros tipo con su denominación, con su matrícula o con su marcado CE, ¿no? Entonces podemos decir, un mortero de nivelación autonivelante, pues será, como hemos visto, el CT C20 F6. Si es de alta resistencia, pues veríamos que la C sería de C35 o más, o 40 o 50, y el módulo de flexión normalmente, bueno, F6 sería algo más, porque normalmente al aumentar la resistencia a compresión suele aumentar la resistencia a flexión. Si es un mortero recrecido de alta resistencia para recubrir,
Entonces no hace falta ponerle más, tendría que ser un C40 o más, porque es de alta resistencia y aumenta la resistencia a presión. Imaginemos que es de alta resistencia sin recubrir, pues tendríamos que poner la resistencia POME, porque va a estar sometida a desgaste. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues sería A22. Sería un mortero de alta resistencia porque es un C40, de cemento porque es CT, con resistencia a flexión de 5 y A12, perdón, A12, no A22. Cada vez veo menos. Y, por ejemplo, un mortero recrecido para recubrir, pues sería TT, C25 y F5, es decir, no hace falta que tenga resistencia a desgaste, ni hace falta que tenga otro tipo de valores. Bien. Bien, entonces vamos a definir ahora lo que es el marcado CE. Vamos a definir ahora lo que es el marcado CE, que define el marcado CE entonces sería el llevar el definir todos estos valores y hacer lo que se llama la declaración de prestaciones, para que tienen que estar siempre en todos los materiales que se preparan y que se venden, de manera que el que compre ese material sepa lo que es, sepa lo que cumple y lo que deja de cumplir. Y sepa para lo que sirve exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de un marcado CE en base cemento. Entonces, claro, esta tabla de declaración de prestaciones podría ser distinta si fuera para otro tipo de material, por ejemplo, para un asfáltico, para un aglomerante asfáltico, pero esta tiene, digamos, las características normales que tiene que tener un mortero de suelo de cemento, que sería el CT, la reacción al fuego, pero no olvidéis que la reacción al fuego las cumplen siempre, porque los morteros de cemento pues, son resistentes al fuego, quiere decir que no tienen mayor problema. Tienen el valor de C y el F. Y si son superficies de gaste, también tiene que venir la A o la RWA o la ARI. Tendrían que venir los ensayos aquí. Entonces, aquí tendríamos, en la declaración de prestaciones, tendríamos a la izquierda la declaración de prestaciones, el nombre del material, el nombre del fabricante, y aquí una definición que podéis ver, en la cual podemos leer, por ejemplo, pasta autonivelante de cemento tipo CT C25 F5 para la preparación de suelos interiores, de instalación de pavimentos, algunos es que ligeros, con cerámica, parqué, moqueta, etcétera, para espesores de 2 a 10 centímetros. A 2 a 10 centímetros. Es que la letra chiquitita no se ve muy bien, pero bueno. Entonces, es decir, el fabricante lo ha definido así. Podría poner, por ejemplo, de baja conductividad porque va a utilizar para los radiantes. Entonces pondría el ensayo. Aquí ponemos los ensayos que tiene que cumplir. Y como veis, por ejemplo, si dice permeabilidad al agua, no lo tiene. Es decir, no es pertinente poner el de permeabilidad al agua porque no interesa para nada. Pero podría ser que sí. Y entonces lo pondría. Podría ser, por ejemplo, el de resistencia, el de aislamiento acústico, pues no es pertinente tampoco, pues no lo pone. Es decir, él pone en la lista total de los valores que suele tener, define el mortero y luego lo firma, pues aquí lo tendría que firmar pues el jefe de laboratorio o el director técnico, que es el que asume la responsabilidad de lo que dice esa empresa es verdad. Entonces, al lado tendríamos la marca del marcado C, tendríamos el nombre de la empresa, el nombre del producto. Fijaros que aquí viene el número del producto de su marcado CE, cumpliendo la norma EN 13813, y viene definido otra vez el nombre del mortero. Una cosa que hay que tener en cuenta, el mortero, el marcado CE, viene definido para el nombre al cual lo ha definido el mortero. Quiere decir que si, por ejemplo, aquí habla que es para espesores de 2 a 10 milímetros, y resulta que queremos hacer uno que sea lo mismo, pero que sea para 10 milímetros a 30 milímetros, no nos vale este marcado CE. Tenemos que hacer otro y definirlo para 10 y 30 milímetros. ¿De acuerdo? Es decir, que los marcados CE definen un mortero y definen para lo que sirve, para lo que lo ha fabricado. Entonces, no para otras cosas que no estén definidas. ¿De acuerdo? Bien, aquí veis la reacción al fuego, que era que en el caso nuestro lo cumplen todos en los cementos, las sustancias corrosivas, resistencia a compresión, etcétera, etcétera. Y ya está. Es decir, esta sería la forma de definir un mortero, y esto está hecho para que, por ejemplo, cuando se hace un proyecto, pues el proyectista puede decir, pues yo quiero un mortero que sea CT, CTAL, FF pur, y defina la matrícula del mortero, y entonces perfectamente en un proyecto puede venir definido y se sabe todo el mundo cómo va a ser el mortero y qué es lo que tiene que cumplir. Sin embargo,
no esa es la única, no son los únicos tiempos que tenemos, no son los únicos tiempos que tenemos para, perdón, las únicas normas que tenemos. Tenemos la CTE, que sería el Código Técnico de la Edificación. Entonces, el Código Técnico de la Edificación es un conjunto de normas que regulan toda la construcción de edificios en España. Y entonces está hecha, y además es de obligado cumplimiento, y está formada por una serie de documentos de los cuales que se llaman los DBSUA, que son los documentos básicos de seguridad, utilización y accesibilidad. Entonces, perdón, tienen los DB, que son los documentos básicos, y uno de ellos, que es el que nos interesa a nosotros, es el de seguridad, de utilización y accesibilidad. Ese es el que sirve para establecer los valores de resbaladicidad, que es de lo que vamos a hablar ahora un poquito para que sepáis cómo funciona. Entonces, el objetivo del DBSUA, que es el documento básico de seguridad, de utilización y accesibilidad, es minimizar al máximo los riesgos que sufrir daño que se puedan tener en una edificación, en su uso, ¿no? Entonces, habla de 3 factores, que son los que afectan a las instalaciones, las juntas, elementos salientes, discontinuidades en el pavimento, etcétera, y las que afectan al material, que es la resbaladicidad, que es la que nos interesa a nosotros. La resbaladicidad en el caso de los pavimentos es muy importante porque vienen definidos en esta norma, entonces, en este código. Entonces, se mide mediante un ensayo que se llama el ensayo de resbaladicidad del péndulo, que os explico un poco cómo va. Como vosotros veis, tenemos aquí una barra horizontal, que es un péndulo. Nosotros hemos colocado nuestro aparato sobre la superficie del pavimento cuya resbaladicidad queremos medir y soltamos el péndulo. El péndulo gira, pasa por la parte inferior y sube, dependiendo de que roce, más o menos subirá más o menos. Bueno, perdón, dependiendo de que roce, más o menos subirá menos o más. Entonces, si sube mucho es que roza muy poco y que es muy resbaladizo, si sube poco es que roza mucho. Entonces, eso nos sirve para hacer la medida y entonces clasifica este código, los clasifica en 4 categorías, la 0, 1, 2 y 3, que sería la resistencia de deslizamiento inferior a 15, que es el valor que daría en la tabla graduada que tiene el aparato, de 15 a 35, de 35 a 40 y mayor de 45. Entonces, el valor mayor de 45 es el que nos definiría la superficie más resbaladiza de todas. Entonces, una cosa que no he dicho y que debería tener claro es que esto ya no depende del fabricante. Los valores de resbaladicidad se hacen en obra y se hacen sobre la superficie aplicada, porque las características de la resbaladicidad dependen mucho de cómo se haya hecho ese suelo. Quiere decir que esto empieza a ser responsabilidad no del fabricante, que el fabricante puede definir un mortero y puede definir que tenga el árido menganito o zutanito, pero el que lo hace y el que lo deja terminado es el responsable, y ese es el que se le va a medir. Quiere decir que el que sea aplicador de pavimentos autonivelantes, el ensayo se lo pueden hacer a él, no lo van a hacer en fábrica, porque en fábrica venden los sacos. ¿De acuerdo? Bien, entonces el código limita una serie de zonas que serían, vamos aquí las 3 zonas principales, que serían las zonas interiores secas, las zonas interiores húmedas y las zonas exteriores, como las piscinas, que pueden estar secas o húmedas, pero que da igual. Entonces, ¿por qué? En las primeras, las zonas secas con poca pendiente, se utiliza la de menos exigencias. Y la que pueda haber humedad, perdón, que pueda haber pendiente superior al 6% o escaleras, que son zonas más conflictivas, se va a valores de 2. En las zonas interiores húmedas nos vamos a valores de 2 en zonas casi horizontales o de 3 en zonas donde hay pendientes y escaleras. Y en el exterior siempre de 3. ¿Por qué? Porque, sobre todo en piscinas o en duchas, ¿por qué? Porque puede estar mojado o no, pero no lo puedes controlar y siempre puede haber problemas de resbalamiento. ¿De acuerdo? Quiere decir que si un señor va a hacer un pavimento en una piscina, alrededor de una piscina, por ejemplo, pues ya sabe que tiene que tener valor 3, el pavimento que haga. Y si va a ser el fondo de una piscina, pues tiene que tener también valor 3 en el caso de que la profundidad no sea mayor de 1,5 metros. Claro, si hay 5 metros de profundidad, pues ya sabéis que nos da igual si es resbaladizo o no. Pero si es una piscina de poca resbaladicidad, de poca profundidad, sí, porque entonces la gente se puede resbalar y puede ser peligroso. Bien, este es el mundo de los pavimentos. Esto ya a lo mejor os ha parecido un poco duro, pero vamos a pasar los próximos días a temas un poco más bonitos, pues yo creo que es interesante. Entonces, si tenéis alguna pregunta que hacer, ahora dejo la palabra a Victoria y si no, pues estamos a vuestra disposición. Vale, vamos a ver ahora las preguntas que han surgido, vamos a intentar resolverlas en el tiempo que nos queda.
Si no podemos resolverlas todas, pues como indicaba antes, posteriormente se os enviará pues, mediante correo electrónico pues, la respuesta a la misma. O si no, la semana que viene, también a los que, si volvéis otra vez a la charla siguiente, pues también a lo mejor ahí se puede resolver alguna duda que quedará pendiente. De todos modos, sí os emplazo al siguiente jueves, que tendremos a la misma hora la jornada, y en esta ya parte segunda veremos la preparación del soporte de los suelos cementosos autonivelantes. Entonces, del mismo modo que habéis hecho esta, os enviaré también un email para que os podáis registrar y, como digo, será el próximo día 14 a las 6 de la tarde. Entonces, vamos a ver si consigo hacer el tema de las... A ver, si se llega, es que se ve muy pequeñito. A ver, aparece una pregunta que dice, aunque un mortero autonivelantes apenas necesita... Ay, es que se ve muy mal. Voy a hacerlo más grande. A ver, aunque un mortero autonivelante apenas necesita un trabajo manual, si mi objetivo es dar un acabado no tan liso, pero el producto es muy fluido, ya que me interesa su fácil adaptación al soporte, ¿sigue siendo un mortero autonivelante? Bueno, nosotros ponemos un mortero autonivelante. Tiene que adaptarse al soporte que puede tener ciertas irregularidades, porque una de las características de estos morteros es tapar las irregularidades. Pero si queremos dar un acabado más o menos vasto, pues se le puede hacer algún tratamiento posterior. Quiere decir que se le puede pasar un rodillo, se le puede espolvorear arena, se pueden conseguir superficies, pero claro, efectivamente siempre serán superficies buenas, porque es lo que estamos buscando. Para obtener una superficie que sea muy irregular no hace falta utilizar un pavimento autonivelante. Para obtener una superficie áspera sí hay formas de que luego, una vez haya terminado, ya os digo, se pueden pasar rodillos, que a estos pavimentos se le pasan rodillos de púas, se pueden terminar pasando algunos elementos para dejarlo más áspero, pero siempre lo que se pretende es que sea nivelado. Vale. ¿El cilindro tiene las mismas dimensiones si el mortero es de tamaño máximo 2 milímetros o 4 milímetros? Sí, el ensayo es el mismo siempre. Bueno, perdón, si te refieres al cilindro de la fluidez, sí, sí. Normalmente el ensayo de fluidez es el mismo. Lo que pasa es que normalmente los morteros autonivelantes utilizan siempre áridos bastante finos, es decir, no los suele haber, algunas veces se hacen con áridos que sean un poquito más gruesos, incluso se hacen microhormigones, pero los microhormigones pues normalmente no es el mundo del que estamos hablando. Hay microhormigones que se hacen, que se le meten áridos de 8 milímetros o de 10, y entonces pues el ensayo este no se hace bien porque no cabe bien el árido, porque es bastante pequeño. Entiendo que el marcado C corresponde a un tipo 4, es decir, autodeclaración y no necesita auditoría externa. Bueno, eso es otro asunto. Los ensayos que uno tenga que hacer no tiene que ver con la categoría que tenga el nivel de control en fábrica. Si uno tiene un control más estricto, eso es otro asunto. Lo que sí que es cierto es que los ensayos que se van a hacer tienen que cumplir y se tienen que ensayar. No me ha quedado muy claro si los valores para el módulo de elasticidad alto corresponden a pavimentos más elásticos o al revés. Vamos a ver, el módulo de elasticidad es una característica intrínseca del material que define la deformación ante la acción de una carga. Y entonces, normalmente, la experiencia dice que cuanto más el módulo de elasticidad, cuanto más resistencia a compresión tiene un material, su módulo de elasticidad sube, pero no quiere decir que sea directamente proporcional. Entonces, no es que sea más elástico, al revés, es más rígido. Por eso, en estructuras, cuando se mide la rigidez de un material, depende de dos factores. Uno es la E, que es el módulo de elasticidad, y otro es la I,
que es el momento de inercia de la sección perpendicular que pasa por un eje, etcétera, etcétera, de la pieza que se está mirando. Entonces, y eso sí que es directamente proporcional, quiere decir que cuanto más rígido es un material es porque tiene o más momento de inercia o tiene más valores de módulo de elasticidad. Me parece que has dicho que la clase 1 de resbalicidad era la que menos resbalaba y entiendo que sea la clase 3. Pues si lo he hecho así me he equivocado. La clase 3 es la que es menos resbaladiza y la clase 1 o 0, la clase 1 es la que es más resbaladiza. Entonces, el péndulo sube hasta arriba y marca 0. Y marca, entonces esa clase que da, que me parece que es de 0 a 15, que son las partes de arriba, es la que tiene muy poco rozamiento, luego es más resbaladiza. Si lo he dicho así me he equivocado, pero vamos, yo creo que lo he dicho bien, pero bueno, más vale, mejor es aclararlo. ¿Existe alguna exigencia mínima para morteros autonivelantes para exteriores? Bueno, no, lo único que tienes que hacer es definir para qué es. Otra cosa es cierta es de que si un mortero vas a poner un exterior, o como tenga muy pocas resistencias o tenga, pues puede ser poco durable o puede tener problemas, pero en principio tú para exteriores puedes poner el que consideres oportuno. Otra cosa es que tú también asumes tus responsabilidades de que pueda servir por o no. Normalmente los fabricantes, los morteros de exteriores están preparados para soportar otra serie de esfuerzos y suelen ser más cuidadosos. Y entonces pues lo indican todas las características que tienen para que las cumplan. A ver, aquí hay otra. Ha dicho que el responsable de la terminación resbaladiza es el que lo aplica. Exactamente. Las normas, la norma esta del marcado CE hemos dicho que era de los fabricantes, pero las normas del código de edificación lo que te dice es que tú haces el ensayo de resbaladicidad. Si el mortero se resbala, se produce, no cumple el ensayo de resbaladicidad, es el que lo ha hecho. Entonces yo, por ejemplo, cuando he tenido que hecho obras, que he tenido que hacer mi manejo del ensayo de resbaladicidad, si ha cumplido, pues he cumplido yo. Y si no ha cumplido, me lo han hecho reparar a mí, no se lo han hecho reparar al fabricante. Porque el fabricante dice, oye, tú haces el mortero, pero si tú el árido que le echas es muy fino, o no le echas árido, o le echas poco, o echas mucho, o echas el mortero y los tienes más deprisa o menos deprisa, al final eso no va a depender de un fabricante, va a depender del tío que lo hace. Y es como si tú haces un pavimento de baldosas y están las baldosas torcidas. Pues si están las baldosas torcidas no se lo vas a decir al fabricante, te lo van a decir a ti. Según la matrícula del producto, entre todos los valores, ¿cómo sabrías si es o no conductivo para la utilización de calefacción radiante? Bueno, yo ahora mismo no me sé los valores de conductividad, pero no es que sea conductivo. El concepto de conductivo normalmente se utiliza para otro tipo de materiales, que son los pavimentos por lo menos conductivos se utilizan los materiales que conducen la electricidad, no el calor. Entonces, en una calefacción radiante lo que tiene que traducir es el calor. Yo no sé exactamente cuál es el valor, pero el fabricante sí tiene que definir mortero especial y en las normas que haya para pavimentos de suelo radiante vendrán definidos cuáles son los valores de conductividad que tiene que tener un mortero para que lo cumpla. Ya se ocupará el fabricante de definir, de buscar cuál es esa norma y definirla, porque la norma la hay. Y entonces él definirá que cumplirá los valores de la norma y tendrá un valor de X conductividad según la norma X. En el caso de que sea conductivo, suele ser de conducción eléctrica y hace referencia a los materiales que se fabrican especialmente para pavimentos que se llaman conductivos, que son los que se llaman los de conductores de la electricidad, que son los que hacen la diseminación de la electricidad estática, y son los que son, o que también se llamaban antichispa. Hay muchas variedades al respecto, pero es otra cosa. ¿Es posible que haya un mortero autonivelante que ponga que en interiores no hace falta recubrir, pero si ese mismo pavimento es para exteriores pone que hay que recubrir? ¿Qué matrícula debe tener? La matrícula,
la matrícula puede decir, pues bueno, pues sirve para interiores y para exteriores. Y entonces puede poner, si es para exteriores y lo tiene que recubrir, tendrá que poner, como hemos dicho, el ensayo de rozamiento, el ensayo de desgaste. Si es para interiores y no vas a recubrir, puede ser el mismo mortero, pero no le hace falta el ensayo de desgaste. Entonces, si yo tengo un mortero que resulta que lo puedo poner dentro, aunque tenga el ensayo de desgaste no me hace falta, pero bueno, si lo tiene, pues miel sobre hojuelas. Quiere decir que el fabricante se ha molestado en que cumpla también en el exterior el ensayo de desgaste, pero si va a estar en un interior, no, pues mejor. Es decir, que la matrícula en el exterior va a ser más complicada que en el interior. Y si yo lo pongo en el interior, pues ya está. Vale, pues el resto de consultas que nos habéis aportado las iremos respondiendo puntualmente, ya os digo, por correo electrónico o si no, pues en la próxima jornada, pero vaya, que yo creo que será mejor por correo electrónico antes de empezar el siguiente tema. Pues damos por terminada la charla de hoy y os emplazamos a la siguiente, la semana que viene, de preparación del soporte y aplicación de los suelos cementosos autonivelantes. Y bueno, pues agradeceros vuestra asistencia hoy esta tarde. Muchísimas gracias. Quiero recordaros que la presentación sí se ha grabado y luego la colgaremos en el canal que se ha creado para el campus, así que también os enviaré un enlace para que si posteriormente queréis volver a revisar la charla, pues podáis acceder al campus. Muchísimas gracias y buenas tardes.